The Thinkers, estudio creativo. Queridos amigos, bienvenidos al episodio 30 de Fin de Político, episodio titulado Semana de Escándalos, ¿qué quedó? Arrancamos el fin de semana pasado con el escándalo producto de las declaraciones de Humberto Calderón Berti, Correcto. Correcto. Nosotros no hemos hablado del escándalo, por lo menos no hemos hablado en el Fin de Político, no hemos hablado del escándalo que hubo después que nosotros hicimos el Fin de Político pasado. Porque lo que estaba de moda cuando hablamos la semana pasada eran las declaraciones de Calderón. Pero después el domingo salió la gente de Armando Info y nos da ese tubazo y nos tira para el piso, chicos. Y después lunes, martes, miércoles, y yo diría que jueves, por allá hasta el miércoles, jueves, estuvo este tema de los involucrados, los señalados, la defensa de los señalados y los nuevos señalados, porque entonces los señalados señalaban al otro. Esto era como así. Sí. Esto era fuego cruzado. Yo con toda la gente que conversaba esto decía, esto es fuego cruzado, el que se asome se lleva un plomazo por la cabeza. O sea, esto es terrible. Y efectivamente, vamos a hacer en este breve video de Fin de Político una especie de sumario de no sé si manejo de daño, porque como nosotros tampoco es que venimos aquí a salvarle la reputación a nadie, pero lo que queríamos hacer era como un resumen de qué había quedado de todo esto. Y yo la primera pregunta que me haría, Daniel, y te la voy a hacer a ti, es si todos estos señalamientos en efecto van a redundar no en algo positivo para la oposición, porque eso es muy genérico, es positivo que van a redundar en un efecto correctivo, que es lo que le importa a uno, dentro de los cuerpos señalados. ¿Qué son? ¿Cuáles son los cuerpos señalados? La Asamblea Nacional, los partidos políticos y la oposición como un todo, con Juan Guaidó, porque es el liderazgo de Juan Guaidó el que está puesto en tela de juicio a final de cuentas después de todo esto. Independientemente que Juan Guaidó no ha salido personalmente señalado, todos estos señores que hacían vida en la Asamblea Nacional, en teoría son son parte importante, ¿no?, del gobierno de transición, porque como se dice que ese gobierno de transición nace en la Asamblea Nacional, ahí hay un tema. Entonces, ¿cuál es el efecto del día después? ¿Aquí hubo realmente un efecto correctivo sobre lo señalado? ¿Cómo ves tú eso, Daniel? Bienvenido. Bueno, mira, yo te digo una cosa, Deomar. Yo creo que ni en mis peores pesadillas ni en mis peores previsiones sobre el proceso que se adelantaba con el gobierno interino me hubiese imaginado yo un final tan trágico. Y como dice el famoso refrán, se verán cosas peores, dice la Biblia. Porque yo creo que no hemos visto ni el 10% todavía. O sea, aquí estamos hablando de que quedó al descubierto que el tablero sobre el cual se juega el juego político en Venezuela es el tablero de la corrupción. Y no es una cosa que nos estemos enterando ahorita. Lo que pasa es que no estábamos al tanto de saber de que fuese una cosa tan profunda al nivel de metástasis y gangrena. Estamos hablando de que ya... Mira, yo se lo comentaba ayer, por cierto, a Napoleón Bravo en una conversación que tenía con él. Mira, yo recuerdo el momento en que yo empecé a sentir que la política se había convertido en una cosa que se estaba haciendo a realazo y que iba a terminar muy mal. Y ese momento fue en el año 2008. Cuando yo vi que en el año 2008 las discusiones para la definición de candidaturas de ese año no eran en función de los liderazgos, no eran en función de ni siquiera de las hegemonías regionales, chicos, de las hegemonías partidistas regionales. Es decir, no, bueno, que el Partido Primera Justicia es el partido más fuerte en Miranda, o que el Partido Acción Democrática es el más fuerte en Nueva Esparta. No, esa no era la discusión era quién tenía más real para pagar la campaña, quién tenía el pote más grande. Y yo lo viví en el Estado Vargas con la gran pelea entre Fabiola Colmenares, que hoy es amiga mía, pero Fabiola lo sabes. Entre Fabiola Colmenares, entre Roberto Smith, que también es amigo mío, y entre uno que no es amigo mío, que es el malandro Salomón Bacín. O sea, uno veía como esos tres tipos, que ninguno de los tres era de Vargas, y acuérdate que ese siempre fue mi problema. Y por eso es que yo al final, una suma de cosas me sacan a mí de la política. Yo me termino yendo, porque digo, ¿cómo puedo hacer yo política regional? Pues entonces aquí vienen y le imponen a uno liderazgos fuera del Estado, solamente porque vienen con una maleta real. Entonces uno tenía que lidiar contra eso. Digo, madre, era una cosa horrible. Entonces, eso se veía en todos los partidos, Daniel. En todos los partidos, en todas las regiones, en todos los estados. Mira, yo recuerdo nominaciones a candidatos, cuando nosotros estábamos en Acción Democrática todavía.
de perfectos desconocidos. Yo no estoy diciendo que era gente que estaba mal o que estaba bien, sino que había en las estructuras de Acción Democrática, sobre todo donde yo hice vida, en la seccional Caracas, y donde yo tenía conocimiento también, por ejemplo, la seccional Vargas, donde estabas tú, la seccional Miranda, que era circunscrita también al área metropolitana, y conocimiento además de otras seccionales, porque a mí, digamos que la posición que yo llegué a alcanzar en Acción Democrática, que estaba vinculado al tema nacional de las comunicaciones del partido, a mí me permitía más o menos saber qué pasaba en cada estado, ¿no? Yo no es que la pasaba girando por Venezuela, pero más o menos me sabía los cuentos de todos los No, estados. yo no hablaba con compañeros, muchos compañeros que seguramente te pasaba, que uno no conocía personalmente, sino que lo conocía por las redes sociales y por teléfono, y te echaban el cuento. Compañero, yo aquí era candidato y me bajaron porque mandaron a fulano. Me bajaron, esa es una clásica. Entonces, eso se vio mucho, Daniel, para redondear un poco la idea. Tú veías cuando llegaba la época de elecciones, sobre todo elecciones, por ejemplo, yo viví las de diputados de 2010, esa la viví muy de cerca, las elecciones de alcaldes, elecciones de gobernadores, se presentaba un tipo que tú jamás en la vida habías visto, pero cuando te tocaba argumentar, cuando le tocaba la hora del porqué de la candidatura de un tipo que era un perfecto desconocido, decían, no, por ejemplo, Bernabé lo puso porque ese es real. Y ese es el que financia el partido en no sé dónde. Y eso es clásico. Eso todavía yo entiendo que eso se ve en Acción Democrática. Y me imagino que lo mismo debe haber ocurrido en Un Nuevo Tiempo, que lo mismo debe ocurrir en Voluntad Popular, porque fíjate que cuando se da el fenómeno en el año 2015, y aquí viene un poco de los polvos que traen estos lodos, cuando hay diputados como los indiciados el fin de semana pasado o el domingo pasado, que es lo que no habíamos comentado, como el señor de Yaracuy, como el señor de Trujillo. Aquí está el fenómeno, Daniel, de un partido como Primero Justicia que quiso crecer y privilegiar aquel principio de mientras más masa, más mazamorra. Que es que hacían una especie de crecimiento aluvional del partido de manera de meter a unos tipos en todas las regiones del país, porque no tenían liderazgo en todas las regiones del país, sino que Primero Justicia realmente era un partido circunscrito a Miranda, Carabobo un poco, Caracas, por supuesto, tenían una expresión en Zulia con los Guanipas, tenían algo por allí quizá en el estado Bolívar, en Anzoátegui también tenían algo, pero no era un partido como Acción Democrática diseminado nacionalmente. Entonces, ¿qué hacen ellos? Una fórmula clásica, empiezan a meter gente que viene descontenta de otros partidos y sobre todo también ve gente que o es un caudillo regional, supuestamente, o que tiene billete y lo ponen entonces. Pero que y ahí es donde viene. Eso hace candidatos a tipos como el de Yaracuy, hace candidatos a tipos como el de Trujillo, eso hace candidatos a una partida de sinvergüenzas que todavía no han salido en escándalo, pero que tienen un dudoso proceder. Exacto. Como el caso de Marquina, que ha pasado por infinidad de partidos, ha sido diputado por 3 partidos, por 3 estados distintos, como el caso de José Antonio España, que ha pasado como por 6 partidos, fue hasta secretario general del MAS, y la gente no se acuerda, lo hicieron candidato por Delta Macuro, y así un gentío, Daniel. Entonces, eso pasa mucho en estos partidos de esta Venezuela, donde yo creo que el problema de fondo, porque aquí la gente, bueno, no, pero ustedes se meten con la oposición. No, lo que pasa es que esto es una cosa que pasa por diseño chavista. El chavismo tiene un método que consiste en confinar a los partidos políticos, si es que quieren existir, a meterse en la corrupción, porque no hay manera lícita, yo lo he dicho en otros videos, no hay manera lícita de financiar un partido en Venezuela en las actuales circunstancias, aún si usted lo quiere hacer. Entonces, mira, porque estamos hablando de los escombros, esta semana de escándalos, ¿qué nos quedó? Lo primero que podemos concluir es que lo que quedó al descubierto fue precisamente que gracias a la corrupción se mantienen los partidos en Venezuela. Sí. O sea, eso es lo primero, que gracias a la corrupción llegaron unos ilustres desconocidos, escondidos detrás de la tarjeta de la unidad, a dirigir partidos, porque no solamente es que entregaron candidaturas, es que entregaron los partidos como franquicia, a franquiciantes en cada estado. El que tenga real se queda con Primero Justicia en Yaracuy. Tal cual. El que tenga real se queda con el partido en Sucre, en Zulia, en donde sea. Así es. A menos que haya una razón de fuerza mayor. Por ejemplo, bueno, en Zulia va a mandar Guanipa. Eso no lo vamos a vender porque ese es mi feudo. Pero, ¿qué tienes tú? Es más, yo voy a hacerte aquí un cuento, chico. Ajá. Mira, fíjate tú esto, para que estés claro. En el año 2012, después de las primarias, que fueron una danza de billetes, yo recuerdo que en el año 2012 ocurría una situación. Veníamos de unas primarias y
Enrique Capriles, yo creo que el 2012 es un punto de inflexión importante, sobre todo esto que ha ocurrido aquí, porque para llegar al 2012 y posterior al 2012, todos los oportunistas de la política, los políticos de maletín y los dueños de los maletines dijeron hay que apostar primero justicia, porque el candidato es de ese partido. Así que si quieres cobrar, vete para allá. Por eso es que se termina yendo para allá ese poco de gente que se va. Y por eso es que primero justicia, particularmente el señor Tomás Guanipa, que fue el encargado, que nosotros lo decíamos, que Tomás Guanipa se lo con un carrito de supermercado, agarrar por regiones. Porque ¿qué les pasó? Ellos ganaron las primarias con Capriles. Ganaron las primarias con el famoso Trabuco del Comando Tricolor, pero con candidatos que no eran de Primero Justicia, sino que eran recolectados y que se habían montado en alianza. Cuando ellos en el 2012, ¿verdad?, logran eso con Capriles, se encuentran que el partido, la organización Primero Justicia, en realidad habían ganado unos candidatos, sí, ¿verdad?, a los cuales ellos habían fichado, pero que el partido como partido en buena parte del país no existía. Es decir, la gente cuando volteaba a ver a Primero Justicia no veía al líder regional de Primero Justicia, sino que veía la bandera a Capriles y a Julio Borges. Entonces, en el estado Vargas fue una de esas situaciones. ¿Qué fue lo que pasó? Recuerda que antes, esta gente, para distribuir las candidaturas, puso una norma que las candidaturas se distribuían en función de cuáles eran los partidos que tenían más votos en el voto lista de las elecciones anteriores. El partido que más votos tuvo en el 2008, en las elecciones regionales del 2008, en la lista en Vargas, fue Acción Democrática. Por eso es que a Acción Democrática le toca escoger de primero, es decir, cuando vienen las siguientes elecciones, que son las del 2010, Acción Democrática escoge de primero. Acción Democrática se convierte en cabeza de la lista por el Estado Vargas, donde entra el malandro de Bernardo Guerra, con Juan Guaidó de suplente, impuesto por Roberto Smith, jefe del partido Vargas de primera. Historia patria. En las siguientes elecciones donde se cuenta la tarjeta son las elecciones del año, precisamente, del año 2012 a la gobernación, que las elecciones fueron, entiendo que en noviembre, ¿no? Las elecciones fueron el 7 de octubre, las de presidente, las que pierde Capriles, luego en noviembre fueron las de gobernador y luego en diciembre, en diciembre fueron las de gobernador y el año siguiente, después de la muerte de Chávez, de la elección, fueron las de alcalde. Pero volvemos al 2012. Estos tipos ganan el candidato y ocurre algo a nivel nacional, que la gran mayoría de los partidos, fundamentalmente Acción Democrática, el Nuevo Tiempo y muchas figuras independientes, no estaban en el trabuco. Entonces había que restaurar la unidad, que no existía, porque la campaña por la primaria fue una cosa muy sucia. Yo lo viví, yo lo vi. En tal sentido, había que crear estructuras y buscar la manera de que luego que Capriles ganó las primarias, tuviese partidos que hicieran campaña por él en las regiones. En ese sentido, ocurría que en el estado Vargas, el partido más votado en el 2008 fue Acción Democrática, que tenía un diputado del Consejo Legislativo. Y su suplente era de Primero Justicia, que era la jefa de Primero Justicia en el estado Vargas, Alvimar Escalona. Una señora anodina que nunca jamás hizo política en Vargas, sino que era la que estaba en el partido Primero Justicia, en la que tenía la tarjeta, la pusieron de suplente y después más nunca ejerció. Ella ni siquiera se incorporó, sino que se fue a cobrar en la nómina del estado Miranda, que daba para eso y mucho más. ¿Qué ocurre? Que gana Capriles y el partido Primero Justicia en Vargas no tenía quien lo dirigiera. Entonces intervinieron desde Caracas, mandaron un interventor del partido en Vargas. Yo recuerdo eso. Para que viera cómo demonios hacían. Repartía aquello, para que repartiese para aquello. Decir, vamos a buscar a alguien que se encargue de este partido. Y uno de esos alguienes fui yo. Me buscaron reunión, ojo, fueron muy cordiales. Y de buena fe, la persona que mandaron a pedirme a mí y a otras personas, mire, ustedes no se quieren incorporar, quédense con este partido, ¿qué tal? Y todo. Yo le digo, bueno, mire, en principio... No me la sabía, yo me estoy enterando hoy. Bueno, estoy echando el cuento, compañero, revelaciones. Déjame echarme un traguito, no vaya a ser que... vaya la lengua aquí. Adelante con el cuento, que está muy bueno. En realidad se lo ofrecieron a otra persona, que no, prefiero no mencionar, que está en Venezuela y
Hay que respetar ciertas cosas. Y esa persona dice, bueno, yo me voy a llevar a un amigo. Entonces le plantean a esa persona que estaba también en otro partido y a mí, mira, está esta situación, bueno, ustedes, ¿qué les parece? Si se incorporan aquí, bueno, y aquí hay muchas cosas que hacer y tal. Y yo dije, mire, bueno, yo estoy en mi partido, yo estoy en Acción Democrática, mi partido perdió todo aquello, y yo en todo caso, estoy hablando del 2012, dije, yo en todo caso, lo que puede ocurrir es que me vaya de ahí de la política, que es lo que creo que va a ocurrir en el corto plazo. Porque en realidad no me está gustando esto. Pero bueno, mucha suerte. Oye, pero no puede ser ya que yo lo que les recomiendo es que busquen a los dirigentes fundadores de Primero Justicia aquí en Vargas. Que esta señora que estaba dirigiendo, o sea, se peleó con todos ellos. Búsquese a los que fundaron Primero Justicia en Vargas. Bueno, y díganle que se reincorpore y que arranque. Ya ahí estaba incorporado un dirigente juvenil que venía de ser presidente de la FCU, de la Federación del Centro de Estudiantes de la Simón Bolívar en la sede litoral, que era Miguel Maliotakis. Entonces ellos iban a hacer a Miguel Maliotakis jefe del partido en Vargas y necesitaban a alguien que lo acompañara porque ese muchacho no agrupaba, bueno, ni a su familia. Entonces yo le hice esa recomendación y en esa recomendación se buscaron a uno de los dirigentes fundadores de Primero Justicia en Vargas en el 2000, que era Federico Peña, mi amigo Federico Peña. Y Federico Peña se incorporó y convirtieron ese partido en un monstruo en pocos meses. Estoy hablando de meses. Después que ellos habían montado el partido, desde Caracas, incorporaron y convirtieron en la estrella de Primero Justicia Olivares en Vargas a un dirigente del Nuevo Tiempo, que era Olivares, que estaba peleado con todos los que habían restaurado Primero Justicia. ¿Por qué se aceptaron mutuamente? Podemos especular. Porque Olivares era una estrella mediática. No, y porque Primero Justicia era el partido. Y Primero Justicia de Capriles. Se necesitaban mutuamente. Primero Justicia necesitaba una estrella mediática. Claro. Y Olivares necesitaba un partido que de verdad estuviese a su disposición. Claro, entonces, pero eso fue en Vargas. Entonces, lo que yo te puedo decir con respecto a esto, ¿por qué me van a buscar a mí para eso si yo ideológicamente, o sea, y yo hablaba públicamente contra el Primero Justicia, contra Julio Borges, contra todos ellos, los detestaba y lo decía públicamente, porque no les importa. Les dicen, ¿cuál es el tipo aquí? Mira, búscate a ese, búscate a ese. Y en el caso, a mí no me lo ofrecieron, me lo ofrecieron. Pero yo estoy seguro que en muchos casos dijeron, mira, vete para acá, que aquí hay financiamiento, aquí hay esto, aquí hay lo otro, aquí y aquí te metemos en una nómina y tal. A mí no me lo ofrecieron porque a mí, afortunadamente, como me conocen bien, porque yo todo lo digo, nunca me ofrecen cosas mafiosas. Te va por este va a echar todo el mundo para la calle. Pero fíjate que has dicho algo importante, que es eso de por qué lo ideológico, y eso es algo fundamental. Aquí lo ideológico no aparece por ninguna parte. Con Primero Justicia es muy claro. Podríamos hablar de que cada partido tiene sus atenuantes, ¿no? Hay partidos quizá más ideologizados, pero en términos generales, yo que he estudiado un poquitico los partidos políticos en Venezuela, me he dado cuenta que en términos generales, en términos contemporáneos, más allá de, por ejemplo, María Corina Machado, que quiere presentarse como una opción realmente ideológica, y a veces tampoco lo consigue muy bien, pero trata por lo menos de hacerlo. Los partidos políticos de oposición en Venezuela son partidos que ni siquiera, por eso es que yo a veces cuando leo a esta gente en Twitter, Daniel, que empiezan con el cuento de que no, todos esos son socialistas, estos son de la Internacional Socialista. Miren, sí, en algunos casos muchos de estos partidos formalmente pertenecen a la Internacional Socialista, pero la gran realidad es que la mayoría de los partidos políticos ni siquiera están pendientes de eso. Y eso no es algo que sea bueno o sea malo per se, porque si nos ponemos a ver en el siglo XXI, muchas cosas no se resuelven ya con ideología, aunque este que está aquí hablando y el que está del otro lado, que ustedes están allá también oyendo, probablemente sí tenemos algunas afinidades ideológicas con algunos planteamientos doctrinarios que se plantean en economía y en política de algunas ideologías. Pero yo estoy claro que las cosas ya en el siglo XXI no se resuelven como se resolvían en el siglo XX, donde la panacea a los problemas de la posguerra, por ejemplo, era el Partido Socialdemócrata de tal país o el Partido Conservador de tal país, las ideas conservadoras. Eso ya no está planteado así. Entonces, en Venezuela, ustedes van a ver dirigentes políticos, y esta es una clave,
que son una especie de transhumantes, son una especie de señores que van de partido en partido, en elección en elección, porque ellos lo que se preguntan al final del día es cuál es la posibilidad de éxito que tienen de ser, ni siquiera de ser electos, sino de ser candidatos para una eventual elección en las listas, en las nominaciones individuales, en las candidaturas a alcalde o gobernador de cada partido. Y por eso es que tú vas a ver tipos como Marquina, que sin empacho, sin ningún ruborizarse, se van de partido en partido simplemente buscando salvaguardar la prebenda, que en este caso es la diputación. No importa de qué estado, sino la diputación, el cargo como tal. Pero entonces, al revés, voltea el argumento. Partidos que tenían por esos arreglos, mira, el partido que tenga más votos en esta región tiene la cabeza de la lista para las próximas elecciones. Entonces, ¿qué pasaba? Que Primero Justicia tenía la posibilidad de llevar el primero de la lista en Delta Macuro y no tenía ni siquiera un secretario general en Delta Macuro. Entonces, ¿qué haces tú con esa lista? Uno dice, salen a fichar. Yo sospecho que salían era a vender. O sea, mira, aquí tengo una cabeza en la lista, ¿quién me la quiere comprar? Yo creo que era de caso en caso, Daniel. Yo creo que eso era, porque uno vio bastante, compañero, y esto es otra cosa, además. Yo estoy seguro que en el Tamacuro había alguien haciendo política desde hace mucho tiempo que decía, bueno, yo tengo aquí 15 años en esto y ahora que vamos a cobrar, yo quiero ser diputado porque yo soy un digno representante de mi región. A esos no llegaron. No. La gran mayoría de esos no llegó. Búscate cuántos dirigentes regionales que se hayan bregado en su cargo, chicos, en sus regiones, en esta Asamblea Nacional. No los consigues. Mira, debe haber casos donde la tarjeta salía a la venta en el mercado y entonces la fichaba el que tuviese mayor capital, y había estados donde el partido buscaba hacer prestigio a raíz de la incorporación de un dirigente, que yo creo que es mucho el caso de Vargas, Daniel. Primero Justicia en Vargas no tenía un líder mediático, y entonces ponen Olivares y Olivares además se aprovecha de meterse en el partido, porque todo esto era tan simple como, este es el partido de Capriles. Yo recuerdo eso, Daniel. Y Capriles es el que va a ser presidente. Y Capriles es el que va a ser presidente. Pero le salió bien. Pero le salió bien. Y al final bien, no solamente por irse a Primero Justicia, sino por salirse el Nuevo Tiempo. Bueno, que claro, hubiese estado infinitamente peor. Pero mira, no quiero que nos desviemos porque se nos va a hacer largo esto y no vamos a llegar a ninguna conclusión, sino que podemos aproximarnos con algunas cosas, ¿no? Y es uno, yo no creo que haya ganancia alguna después de todo lo que ocurrió en la última semana, porque fundamentalmente no veo propósito de enmienda real dentro de los partidos. Estos métodos que nosotros más o menos hemos descrito el día de hoy acá, yo siento que van a seguir siendo los métodos bajo los que se rige y se va a seguir rigiendo la elección de candidatos a unas elecciones que uno todavía no sabe cuáles van a ser en Venezuela, que probablemente sean parlamentarias el año próximo, y donde usted va a ver, lamentablemente, nosotros a veces tenemos acierto predictivo y yo siento que lo vamos a tener nuevamente, lamentablemente. En el año que viene, lo que va a producirse es que una elección parlamentaria donde la oposición probablemente va a dividirse en los que van a votar y los que no van a votar, y partidos que por supuesto van a postular y partidos que no van a postular. Los que no van a postular uno más o menos ya sabe cuáles son, y los que van a postular uno también más o menos sabe cuáles son. En ese escenario, lo que va a ocurrir es que probablemente uno va a ver nuevamente líderes cambiando de partido en función de cómo queden distribuidas las listas por estado, porque el método de distribución siempre es el mismo. La unidad, la llamada unidad, lo que hace es que siempre mira hacia las elecciones anteriores y con base en cómo quedan los resultados de los partidos, ellos dicen, bueno, este estado le toca a la cabeza de lista a no sé quién y este estado le toca a la cabeza de lista de los circuitos a no sé quién y a no sé quién más. Y ahí termina siendo una negociación lo que se opera en el caso, y los líderes o los que quieren ser candidatos migran de partido en partido, calibrando la posibilidad de éxito de las candidaturas con respecto a esa maqueta que se establece. Entonces, eso yo siento que va a seguir siendo así. La opacidad, Daniel, dentro del financiamiento de los partidos políticos va a seguir siendo palmaria. Allí tú no vas a ver a ningún partido que vaya a salir a rendir cuentas, y esto también hay que decirlo. A ti te molesta mucho que yo diga esto, pero también en el entendido de que en Venezuela no va a salir ningún partido a decir quién le da real, porque los que eventualmente, si tienen buenas intenciones y financian un partido de esto, tienen una posibilidad de riesgo real de que sean puestos en alguna situación incómoda, ¿no? Sí, ¿qué riesgo corre Gorrín? ¿Qué riesgo corre Tobías Carrero? No, ¿Qué riesgo corre? Estos son los financistas de los partidos. Gorrín, Tobías Carrero, Víctor Vargas Irauquín, Francisco Morillo, Franco de Agostino, Francisco de Agostino.
López Trebó. Esos son los financistas de los partidos. Los financistas de los partidos esos son los tipos. Eso no corren ningún riesgo. Ellos están allí para hacer eso. Esa es su labor. Ellos le ordenan financiar a esa oposición para que esa oposición siga participando en el juego electoral del régimen. Esa gente no corre ningún riesgo. Eso es una mentira. Eso de decir que si decimos quiénes son, no. Es que si dicen quiénes son, quedan al descubierto. Y en último término, yo creo que lo preocupante es que no se demuestra, Daniel, realmente una intención. Claro, no podemos generalizar, pero lo que está quedando claro la última semana es que hay unos tipos que están hambriados. Yo esto como los catalogaría, hambre vieja. Estos son tipos que en algunos casos no llegan más a 45 años. Por ejemplo, este Parra, creo que tiene 41 años, por lo que me enteré en el audio infame que publicó de la conversación de él con Roberto Denis vía telefónica. Le dice, yo tengo 41 años, no sé qué, y le dice una frase que es clave, Daniel. Y yo no he llegado aquí por andarme mamando el dedo, porque yo no me chupo el dedo, yo sé cómo es todo esto. Yo sé cómo es todo esto, yo estoy en la pomada, yo me he metido en estos manejos de la rosca, yo sé cómo se maneja la política en Venezuela, y yo lo que veo es que hay mucha gente que lo que está esperando que el poder le llegue a la puerta de la casa para saquear las arcas del Estado. Entonces, en ese sentido, lamentablemente uno no puede albergar muchas esperanzas sobre mucha gente, sobre otras sí, yo sé que hay gente honesta, pero lamentablemente los que están haciendo noticia en la última hora no son muy honestos. ¿Y sabes cuál es el problema? Que los honestos, y aquí está mi llamado, porque como me dicen, ¿tú qué propones? Yo hago un llamado a que los honestos dentro de los partidos purguen a los deshonestos. Eso no se ha producido, Daniel. Aquí en los partidos políticos hay un extraño maridaje donde los honestos se terminan calando al compañerito que tiene ansias de ser ladrón, simplemente porque hay que mantener y preservar la unidad. Yo digo, ¿unidad hasta cuándo? Con sinvergüenzas y con bandidos. Yo pido a que los honestos sean los que se impongan dentro de los partidos. Y yo creo que dentro de los partidos, a diferencia de ti, porque ya vas a decir algo, yo creo que sí hay gente honesta dentro de los partidos. No, tú me vas a decir que todos son unos ladrones, pero es que como yo conozco gente que no es ladrona y que se come el cuento de los partidos, yo digo, bueno, haga que ese cuento sea realidad, purga a los deshonestos. Bueno, adelante. Descargues. Yo creo que el señor Américo de Gracia es una persona honesta. Yo también. ¿Ves? Yo siento que lo es. Pero el señor Américo de Gracia aceptó ir en las mismas listas con un delincuente como Francisco Sucre por el Estado Bolívar. Por la unidad. Por la unidad. Por la unidad. Estoy queriendo decir con esto que Américo de Gracia, querido amigo, caído además en desgracia, expulsado de su país, está aquí en Italia, ojalá logremos hablar con él en algún momento. Sí. Sea un corrupto, no creo que sea un corrupto. Pero todo esto que está ocurriendo se construyó con complicidades, con corrupción y con silencios. Aquel ejemplo que dio Luis Piñerúa, cuando en el año 83 se negó a ser candidato al Senado a la propuesta de Jaime Lucinchi, porque en las listas iba un delincuente, que por cierto está vivo todavía, Luis Guevara, el esposo de la concejal por Caracas, Aiza López, ladrón de 7 suelas. Bueno, Piñerúa dijo, yo no voy a ser candidato porque ahí está ese ladrón, yo no voy a ser candidato con ladrón. Pero eso se acabó en Venezuela. Lo lamento, pero esas son las cosas que pasan. Contéstale ahí el teléfono de Batman. Ese debe ser Américo de Gracia, que te está llamando. Pero bueno, así son las cosas. Se acabó esto, ¿no? Se acabó pero viene la ñapa donde vamos a... ¿De qué es la ñapa hoy, Daniel? ¿De qué es la ñapa? De los escándalos que vienen. Porque lamentablemente, y ese va a ser uno de los temas de nuestra ñapa, por ahí vienen unas cosas bien feas, horribles, bien que están sonando. Horribles. Y yo creo que lo prudente es atajarlas a tiempo y explicárselas a la gente. Eso lo vamos a ver en la ñapa, que va a quedar aquí abajo en el comentario destacado y también en la descripción del video. Allí está el enlace directo al canal de Daniel. Vayan al canal de Daniel, vean la ñapa, se suscriben y todo el cuento además. Suscríbanse también a mi canal. Acá pueden darle like al video, pueden darle también clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Agradecemos sobremanera a la gente que nos hace posible seguir elaborando contenidos de opinión, análisis, información para ustedes en patreon.com. Daniel tiene su Patreon, que es patreon.com/delaraf. El mío es patreon.com/neoadolfo.
Gracias a todos los que se suscriben y nos apoyan desde allí también. Bien, sin mucho más que decir, se acabó el episodio 30 del Fin de Político. Les agradecemos muchísimo y nos vemos en la próxima.